Muy bien, gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos colegas. Muchas gracias por participar en este importante webinario que tiene el objetivo de presentarles a ustedes y a la comunidad PM mundial lo que hemos estado haciendo en este proyecto de MSP Global. Estamos viendo cómo evoluciona el concepto de planificación espacial marina en todos los planos, en los países que desarrollan sus propios planes nacionales. La COI, como saben, ha sido fundamental aportando orientaciones técnicas en estos procesos y en el entorno internacional también. Se está viendo adelantos muy significativos de promoción de la planificación espacial marina. Y en ese sentido, quiero destacar la recomendación del panel de alto nivel sobre sostenibilidad marina, que se publicó en 2020, a finales de ese año, haciendo un llamado a que los países avancen en materia de planificación espacial marina con lo que respecta al medio ambiente en particular. El webinario de hoy aborda o se dirige más bien a las autoridades en materia de planificación espacial marina, pero más allá también sabemos que estos procesos de planificación espacial marina implican a varios actores, sociedad civil, industria, organizaciones internacionales, regionales, mundo académico, investigadores. Todos tienen que colaborar y sustentar el proyecto PM en los países y a nivel internacional. La COI viene apoyando desde hace 15 años con su pericia, pero desde 2018 en particular surgió la iniciativa de MSP Global, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea y que nos ha ayudado muchísimo a impulsar nuestros esfuerzos para apoyar a los países beneficiarios. En particular, en el contexto del proyecto MSP Global, nos centramos en dos regiones, la del Mediterráneo Occidental y el Pacífico Sudoriental. Vamos a escuchar hoy a dos representantes de esos proyectos en esas regiones para indicarnos cómo estas herramientas les han ayudado a plasmar los objetivos en materia de PEM en dichos océanos. Ha habido varios informes técnicos, luego está esta herramienta de storytelling, herramienta narrativa que también vamos a explorar, vamos a escuchar a todos los que trabajan, bueno, aparte de esos equipos técnicos que nos han ayudado a desarrollar estas herramientas, y vamos a también saber de las contribuciones por parte de expertos que han ayudado muchísimo, y se trata en definitiva de un esfuerzo común y todo esto no podemos perderlo de vista. El papel también de los puntos focales nacionales lo quisiera destacar porque han sido fundamentales, nos han ayudado a identificar y a recabar datos e información muy necesaria para desarrollar estos proyectos. Se trata de un auténtico desafío compartir datos, en particular oceánicos, información oceánica. Sabemos que no es fácil, hay limitaciones nacionales, hay obstáculos, pero hemos conseguido trabajar este marco global, un marco común que es MSP Global, para intercambiar datos. Creo que este trabajo también destaca la importancia de presentar informes, recabar información, analizarla, sobre todo en las cuencas oceanográficas. Y en este proceso MSP precisamente estamos intentando establecer condiciones de base, parámetros de base para determinar cuáles son las características de cada ecosistema, cuáles son las demandas sociales en esos ecosistemas, para luego hacer una cartografía de los usos que se les da y los posibles conflictos que surgen en relación con esos usos. Esa es una realidad en materia de PM y esperemos que también sirva para resolver esos conflictos entre los usuarios. Entre las herramientas narrativas, storytelling, sirven también para transmitir algunos de los hallazgos. Sabemos que el proceso PM es complejo, a veces es complicado comunicar, informar, divulgar. Y precisamente estas herramientas de storytelling sirven para visualizar y mostrar de forma gráfica algunos de los desafíos que se dan en estos entornos de planificación marina. Por eso es un ámbito que tendrá que seguir desarrollando y desde luego la COI seguirá apoyando
esta labor. Más allá de los informes técnicos de las herramientas, el proyecto MSP Global también pretende incidir en materia normativa para que los países trabajen de manera conjunta en torno a esa visión o en pos de esa visión transfronteriza, en el plano transfronterizo en distintas regiones, en particular el Pacífico Sudoriental, Mediterráneo Occidental en este caso. Y bueno, nosotros hemos elaborado recomendaciones en planificación espacial marina y economía azul para algunos sitios piloto que confiamos en que sirvan de plataforma para una mayor colaboración en el futuro, impulsando la agenda PM en esas regiones, algo que va más allá de lo que es el proyecto MSP Global y su ciclo de vida, digamos. Queremos que esto sirva de inspiración entre regiones para orientar la planificación espacial marina, mejorar la comunicación en la materia, y nosotros seguiremos trabajando en ese sentido como parte de nuestro mandato institucional. También debemos entender cuáles son las necesidades, porque esto es un proceso de abajo arriba y hay que escuchar a los países, saber cuáles son sus intenciones de cara al futuro para poderlos acompañar como corresponde. El trabajo que he descrito se desarrolla en el contexto de la hoja de ruta MSP, lanzada por la COI y la Comisión Europea en 2018. Y ahora estamos llegando al final del primer ciclo. Seguiremos con esa colaboración, sin duda, en particular con los socios europeos, para fomentar y propiciar la PM a nivel mundial. Y pronto lanzaremos el segundo ciclo de esa hoja de ruta que orientará todos nuestros esfuerzos a nivel mundial y ayudará, esperemos, a los países a alcanzar sus objetivos según la Agenda 2030 o bajo el paraguas de esa agenda. Eso es todo lo que tenía que decir. Espero que este seminario les resulte útil y fructífero y les dejo en manos de los expertos y del equipo del proyecto que seguirán dándoles más información. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Muchas gracias, Aya, por esta presentación. Es un honor y un placer estar hoy aquí con ustedes y, sinceramente, muchas gracias por habernos invitado a participar en este importante evento. Mi presentación será breve. Siguiente diapositiva. Quisiera, en primer lugar, explicarles quiénes somos, qué hacemos en RANDBI, y luego quisiera explicarles lo que es ese concepto que en inglés se denomina storytelling o narración, narrativa, cuáles son las ventajas de este tipo de herramientas, y también nos vamos a concentrar en los desafíos y oportunidades con los que nos hemos topado en el desarrollo de herramientas de storytelling en el marco de MSP Global. Por último, analizaremos cuáles han sido las lecciones extraídas a la luz de este proyecto. RANDBI es una pequeña empresa consultora situada en el sur de España, en Málaga, y trabajamos principalmente en los temas que ven en pantalla: datos científicos y visualización. Usamos distintas tecnologías, por ejemplo, aprendizaje automático y otras, para apoyar el desarrollo de políticas en distintos ámbitos: medioambiental, supervisión socioeconómica, y todo esto apoyándonos en tecnologías punteras y análisis de datos. En los últimos 5 años, o 6 casi, hemos colaborado con distintas organizaciones en el plano nacional e internacional. En pantalla ven algunas de las organizaciones con las que hemos trabajado. El programa EXPO, por ejemplo, de la Comisión Europea, donde desarrollamos herramientas a efectos de visualización de datos, computación en la nube, cálculo de distintos indicadores espaciales en el plano económico, y, por ejemplo, también para el ECMWF
responsable del Servicio Copérnico de Cambio Climático, desarrollamos una herramienta semejante con un enfoque similar también de storytelling y desarrollamos un modelo de aprendizaje automático para determinar cómo el cambio climático afecta a las aves migratorias. Esto es para que se haga una idea del tipo de trabajo que llevamos a cabo. También trabajamos para la Agencia de Protección Medioambiental de de Irlanda, el proyecto Horizon 2020, colaboramos con la COI y básicamente colaboramos con estas organizaciones para que obtengan información en profundidad, para analizar esos datos y para contar historias, para hacer un enfoque narrativo de esa información y de esos datos de los que disponemos. Vamos a comenzar pues hablando del concepto, de la idea, básicamente intentar analizar qué es el storytelling y qué es una herramienta de storytelling. Pues bien, la definición que quiero compartir con ustedes viene de National Storytelling Network y dice que storytelling es el arte interactivo de utilizar palabras y acciones para plasmar los elementos e imágenes de una historia, animando al usuario a usar su imaginación. Se trata de comunicar y de divulgar resultados, pero al mismo tiempo lograr que el usuario sienta una emoción, se vincule con el mensaje que queremos transmitir como resultado del proyecto, del informe técnico, de la publicación científica. O sea que es una herramienta sumamente potente. Resumiendo, las ventajas que desde Runby vemos para el storytelling, pues es que se pueden convertir conceptos complejos en conceptos sencillos y asequibles, legibles. Además, se logra comunicar de forma exitosa mensajes técnicos y o científicos. Y además, como ven en pantalla, también hay un componente emocional. Tienen aquí un mapa que hicimos para el Sistema Climático Copérnico, una herramienta de cartografía y visualización. La desarrollamos el año pasado, se refiere a las aves migratorias. Y como ven, en la parte izquierda pues está la vegetación, un mapa con la vegetación del continente africano y europeo. Y se puede ver cómo la vegetación va cambiando a lo largo del año y las aves migran buscando recursos, alimento. Y también vemos algunos de los comentarios de los expertos. Un experto en aves migratorias, en este caso, que habla de la propia herramienta. Como les dije, hay un aspecto emocional, emotivo, en el que se transmite el mensaje con los usuarios y al mismo tiempo se les invita a actuar, a tomar medidas. Y digamos que va un poco más allá de los meros informes y de la mera difusión de información. Volviendo a las herramientas de storytelling del proyecto MSP Global. Voy a intentar aquí resumir algunos de los retos y oportunidades que surgieron con este proyecto para transmitir los resultados en el marco de las publicaciones científicas, etcétera. Siguiente. Como decía Aria, se han publicado dos informes técnicos en el marco de la iniciativa MSP Global, en particular para las regiones del Mediterráneo occidental y el Pacífico sudoriental. Y la primera etapa que llevamos a cabo en colaboración estrecha con la UNESCO y la COI de la UNESCO y los expertos que participaron en el informe fue intentar identificar los mensajes clave, los temas principales que se trataban en estos informes. A partir de ahí había que plasmar esos mensajes de forma clara y concisa, con un lenguaje claro. Y esta es la primera etapa que hay que seguir cuando se desarrolla una herramienta de storytelling. Identificar las ideas clave, los mensajes clave y después estructurar esos mensajes, estructurar la información que se quiere presentar. Usar, por ejemplo, títulos, secciones,
apartados para crear una narrativa atractiva para el usuario. Si realmente se quiere aumentar la respuesta al usuario y mejorar los resultados, se tiene que considerar sin duda el aspecto multilingüe de la herramienta. En este caso, en particular, en el proyecto MSP Global, la herramienta se puso a disposición en 4 idiomas, incluido el árabe, y lo pongo aquí porque fue uno de los retos más técnicos. El árabe, por ejemplo, se escribe de la derecha a la izquierda y se lee en ese mismo sentido, y son aspectos que hay que considerar cuando se desarrollan este tipo de herramientas. Siguiente. Desde una perspectiva técnica, en cuanto al desarrollo de estas herramientas, gran parte del trabajo consiste en el formateo, limpieza de datos, en asegurarse de que esos datos están listos para poderlos incluir en la herramienta. De modo que si están pensando en usar estas herramientas o desarrollarlas, piensen que esto lleva tiempo, lleva bastante tiempo. Según nuestra experiencia desarrollando estas herramientas, sabemos que el 70% del tiempo aproximadamente se dedica al análisis de datos, a la depuración de datos. Y segundo aspecto técnico que habría que considerar tiene que ver con cómo mostrar estos datos espaciales complejos. Hay distintos niveles de zoom, de acercamiento a la imagen, tamaño de los símbolos, marcadores de los lugares donde hay más concentración. Y esto también es un trabajo intenso en materia de diseño gráfico. Hay que bueno, sabemos que había un sitio web de base, un sitio web MSP Global, y claro, los colores y toda otra serie de características tienen que encajar con lo que ya existía para que se respete, por ejemplo, la iconografía, el branding y todos estos aspectos. En cuanto a otro aspecto técnico también, tiene que ver con que sea una herramienta que sea, digamos, propicia para aplicaciones, dado el uso tan generalizado que se hace de tabletas, teléfonos inteligentes, etcétera. No se trata únicamente de diseñar estas herramientas de storytelling para teléfonos móviles que tienen una pantalla muy pequeña, y queremos evitar que se haga ese uso bueno, que sea muy complicado estar viendo una imagen porque haya que bajar la imagen con el dedo. Son, bueno, cuestiones que hay que tener en cuenta, ver cómo se diseña para poderla incorporar también a las aplicaciones y que sea, digamos, fácil de uso para las personas que consultan esta herramienta desde su teléfono móvil. A continuación veremos algunas de las conclusiones o lecciones aprendidas. Quizás la más importante sería la colaboración. La colaboración es esencial para la construcción de herramientas de storytelling. La colaboración, la interacción con la UNESCO, con la COI de la UNESCO, con su equipo, ha sido excelente, y sin esa colaboración sería prácticamente imposible desarrollar una herramienta de este tipo. Todas las partes interesadas bueno, que existen en este terreno en cuanto a los informes, pues eso por un lado, y por el nuestro, pues los diseñadores gráficos y todo nuestro equipo. En definitiva, conforman un equipo multidisciplinar que tiene que estar bien gestionado y tiene que funcionar perfectamente para que la herramienta sea exitosa. Por otro lado, quisiera hablar de los prototipos. En Randby creemos que esta etapa de prototipos es fundamental también. Seguimos trabajando en ese sentido, y en la estrategia o en la iniciativa MSP Global fue fundamental tener pruebas interactivas.
Desde el primer día prácticamente estuvimos dialogando con la COI sobre la imagen, sobre el aspecto que tenía que tener la interfaz de usuario, cómo se iban a presentar los mapas. Y esto es muy, muy importante porque si se espera hasta el final y se desarrolla la herramienta, se presenta y luego pues resulta que no encaja, ya sería una etapa muy, muy tardía y sería complicado poder hacer cambios y poder tener en cuenta la retroalimentación de todas las partes interesadas. Perdón. Entonces, en ese sentido, es muy importante que desde el primer momento haya ese trabajo de prototipos. Un aspecto importante también, la depuración que tiene que ser en profundidad. Cuanto más contenidos, cuanto más información, pues más trabajo hay que hacer, evitando erratas, evitando fallos, sabiendo que la aplicación funciona en todos los buscadores, en todos los dispositivos. Y este trabajo se tiene que desplegar desde el primer momento cuando se desarrollan estas herramientas. Siguiente. Con esto concluyo mi presentación. Muchísimas gracias a todos y a todas por su atención. Ha sido un auténtico placer participar en este proyecto en nombre de Ranby. Bien, muchísimas gracias. Es un placer estar hoy aquí formando parte de esta mesa redonda. Without going very much into detail, so we'll be discovering all the different components of the storytelling tool and how you might want to discover and use it. So the tool is a multilingual platform. It is available in English, Spanish, French, Es and una Arabic. plataforma. Es una plataforma. We'll visit the menu bars here and we will always have a description here and a version. Hay un problema técnico en la cabina de interpretación. Un momento, por favor. For the ones that are not familiar with the MSP Global West Mediterranean Pilot Project, it's a regional transboundary project that is implemented in 7 countries, Spain, France, Italy, Malta, Tunisia, Algeria, and Morocco, to foster dialogue and cooperation between EU and non-EU countries in order to improve marine governance and enable the development of a sustainable blue economy in the region. So the area of the pilot project, it covers the Western Mediterranean Sea Basin from the limit of the EEZ of Italy, Malta, and Tunisia up until the Strait of Gibraltar. So the Mediterranean, let me just move. The Mediterranean Sea is one of the largest semi-enclosed seas and the second largest biodiversity hotspot in the world that provides numerous goods and services to the coastal communities living around its shore. The sea, it hosts many emblematic species and habitats of particular conservation at risk and where conservation efforts were formulated by the designation of different, like here, we can see the ecologically or biologically significant area, particularly sensitive areas in the Strait of Bonifacio, more than 1,000 MPAs and other conservation measures that we can explore here on the tab. So in the framework of this pilot project, a regional analysis of key maritime sectors, both traditional and emerging sector was conducted in the 7 countries following a transboundary approach. And we can visit these in picture, for example, here, the Marina of Camargue in French, which is the largest in Europe and second largest in the world, or we can go and see, for example, the aquaculture facilities in the shores of Tunisia. If now we can go and dive a little bit deeper and navigate the fishing sectors, which is a traditional activity in the Western Mediterranean that go back to ancient time and also a major source of nutrition, employment and income for the coastal community. So here we can see. Pequeña prueba, hay un problema técnico, estamos resolviéndolo. Y por ejemplo, podemos ver la parte de acuicultura, la producción por países, etcétera. Es decir, en este caso es España, por ejemplo. Esto en el mapa podemos situarlo
Bueno, pueden ser los diferentes, las diferentes explotaciones de acuicultura. Y a continuación, pasando este filtro, pues tenemos las energías marítimas renovables, por ejemplo, la energía maremotriz y otros proyectos que se han finalizado y aquellos que están todavía por terminar. A continuación pasamos al transporte marítimo, por ejemplo. El mar Mediterráneo es uno de los mares que tienen más tráfico. 15% del transporte y un porcentaje importante del transporte de carga, así como muchísimos turistas. Así que si aplicamos el zoom, aquí, por ejemplo, podemos ver cómo está el tráfico en el estrecho de Gibraltar, los puertos principales, el de Algeciras, etcétera, o aquellos de Marruecos. Y aquí después podemos leer la información técnica y las estadísticas sobre el tráfico portuario, de pasajeros, etcétera. Con respecto al turismo, en el Mediterráneo se sabe perfectamente que es una zona, bueno, un destino turístico de gran importancia. El turismo es uno de los sectores más importantes y contribuye enormemente a las economías de los diferentes países de Europa, etcétera. Y aquí, por ejemplo, podemos hacer un zoom y ampliarlo y ver los datos. Un momento, por favor. Aquí podemos ir un poco más allá y, bueno, hacer que figure la información de otra manera, con los diferentes datos para Francia, España, Italia, es decir, las pernoctaciones de los turistas, las diferencias entre Francia, Malta, etcétera. Y si le damos aquí, volvemos al gráfico original. Esto es para mostrar cómo se puede explorar bueno, los datos que están disponibles en la herramienta de narración. A continuación, con respecto a la minería en aguas profundas, es emergente, es un sector emergente. Si vamos a los conflictos y compatibilidades en los usos marítimos, se ha bueno, analizado todo esto desde un punto de vista con un enfoque regional. Podemos visualizar las diferentes presiones por litoral, con las mayores concentraciones de actividades humanas en el mar Adriático, por ejemplo, en el estrecho de Gibraltar, etcétera. Me gustaría decir aquí que la poca presión que figura aquí es así porque, bueno, faltan datos sobre estas actividades y no necesariamente porque en estas zonas no haya presiones de este tipo. Después podemos pasar, dándole a la página 2, pues a los conflictos entre los usos humanos y el medio ambiente. Es decir, los conflictos, bueno, se refieren bueno, al tráfico, por supuesto, marítimo y las poblaciones de cetáceos en estas zonas y a las, bueno, pues lesiones y colisiones de estos cetáceos con los buques. Un problema bastante importante para muchas especies. A continuación podemos pasar a los conflictos de uso
Y aquí, bueno, entre los usos humanos, aquí tenemos las zonas marítimas importantes y las actividades principales, también cumulativas. Y después podemos ver, bueno, las áreas marinas protegidas en verde y las diferentes la acuicultura en estas áreas marinas protegidas, por ejemplo, con estas crucecitas que aparecen ahí. Pero en el Mediterráneo no solo hay conflictos, sino que también hay oportunidades, es decir, combinación del turismo y de la acuicultura. Y algunos países están, bueno, aplicando los resultados de algunos proyectos que analizaron esta región del mundo. Si pasamos a los escenarios futuros, por ejemplo, arriba a la derecha, en esa pestaña, vemos la evolución y el desarrollo futuro de las diferentes actividades, etcétera. Con respecto a las actividades, podemos ver, bueno, pues las zonas de pesca, el escenario tendencial para esto, las actividades recreativas costeras, las áreas protegidas, etcétera. Y así podemos ver dónde podrían surgir esos conflictos antes de que ocurran. Es decir, Gibraltar y sobre todo Gibraltar y Malta. Después podemos pasar al escenario número 2, que se centra en la conservación. Aquí vemos que las zonas ecológicas, bueno, en teoría, están protegidas y que en teoría por ahí los buques pasan, bueno, las actividades navieras están reducidas en esas zonas. Pero podemos ver también el desarrollo de nuevas actividades relacionadas con las actividades sostenibles, con las pesquerías, etcétera, la observación de cetáceos y demás. A continuación tenemos el tercer escenario, que es el de el de atenuar los conflictos y seguir estrategias de economía azul. Y aquí nos imaginamos que con una planificación y una gestión integrada de estas zonas a nivel transfronterizo, bueno, por supuesto, se desarrollan las zonas marinas protegidas en las diferentes zonas, se van a reducir los conflictos y habrá cooperación también entre las diferentes zonas marinas protegidas para atenuar esas presiones, etcétera. Y, por ejemplo, aquí esta zona que estoy señalando, pues es un proyecto de acuicultura en Sicilia y hay otro de hecho también en Malta. No puedo entrar en pormenores aquí, pero bueno, ampliando pues se pueden ver los diferentes detalles y leer las leyendas que aparecen ahí a la izquierda. El desarrollo de una economía azul en el Mediterráneo occidental y la gestión y la planificación integrada y transfronteriza será posible según ciertas acciones, y aquí en esta pestaña lo que hacemos es presentar las conclusiones y las recomendaciones para el proyecto del Mediterráneo Occidental, y ha sido posible todo esto gracias a todos nuestros patrocinadores que figuran aquí en esta lista, es decir, varios ministerios de diferentes países, etcétera, y demás organizaciones. Muchas gracias por vuestra atención.
Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Aya, por la presentación. Es un placer para mí estar aquí para mostrar la herramienta de narración para el Pacífico Sureste. La estructura el esquema es más o menos la misma que la que presentó mi compañera. Está disponible en 4 idiomas. Tenemos exactamente las mismas pestañas arriba y la misma estructura, es decir, el texto, la leyenda a la izquierda y las opciones para ampliar o reducir, es decir, el zoom. Para aquellos que no conocen el Golfo de Guayaquil, está situado en la región del Pacífico Suroeste. En el 2012, Ecuador y Perú declararon esta zona como protegida y extendimos el análisis un poco más allá para incluir la zona del litoral, como se puede ver aquí, cómo se definió para cada país, es decir, los dos países tienen una delimitación diferente y ampliamos también para tener un poco más del área marítima. Con respecto a los activos naturales del Golfo de Guayaquil, la región es muy conocida por sus manglares y cetáceos y hay producción de diferentes materias primas, etcétera. Aquí, como podemos ver en la leyenda, los manglares están en verde, están sobre todo cerca del litoral y en la frontera de los dos países y se pueden encontrar en el lado peruano y los cetáceos están situados en todo el Golfo y a continuación tenemos algunos ecosistemas de agua profunda representados por estos triángulos aquí. Si pasamos a continuación a las actividades y presiones, se sigue la misma estructura. Tenemos algunas fotografías para ilustrar, pues las costas, los litorales, las playas, etcétera. Aquí está la de playas de Villamil en Ecuador. Aquí podemos ver un muelle en Cabo Blanco en Perú. Tenemos muchos barcos de pesca aquí y una plataforma de extracción de petróleo y gas también. Así que se pueden tener diferentes contextos y actividades en la misma zona. Si vamos a continuación sector por sector y hablamos de los principales con respecto a las zonas de pesca y la acuicultura, la productividad es enorme gracias a su biodiversidad y esto ayuda a las pesquerías. En esta zona de aquí, esta línea, es la zona de pesca artesana y vemos que los países tienen diferentes utensilios de pesca y producción también o capturas. Utilizamos datos específicos. Los barcos están representados por colores y representan el número de barcos de pesca en las dos costas, en los dos países. Y con respecto a la acuicultura, está basada básicamente en las gambas, casi exclusivamente. No voy a entrar en pormenores aquí porque quiero que os entre la curiosidad y que utilicéis esta herramienta. El siguiente sector del que me gustaría hablar es la energía mar adentro, que en el Golfo de Guayaquil es sobre todo petróleo y gas. No hay energía renovable marina en esta región. Aquí en la leyenda se puede ver que hay bloques de petróleo y gas en diferentes
en diferentes fases, es decir, evaluación, exploración o extracción, con muchos más en el lado peruano. Y podemos ver los cables de telecomunicaciones. También hay 3 corredores principales y uno de ellos se ramifica y conecta Ecuador a Perú. Si pasamos al siguiente sector, es decir, transporte de mercancías y pasajeros, puertos, etcétera, la navegación en el Golfo es extenso, pero están casi todos en la zona de Ecuador. Aquí se ve el puerto de Pozorja, Guayaquil y Puerto Bolívar. El último sector que nos gustaría subrayar es el turismo y la diversidad de estos ecosistemas estimula el turismo ecológico. Por ejemplo, aquí en púrpura tenemos los arrecifes de coral y voy a hacer que desaparezcan los cetáceos para que se vea mejor. Y donde hay coral, pues tenemos también las actividades de buceo con o sin oxígeno. Otra actividad que podemos relacionar con el turismo son las playas, por supuesto, que están aquí. Y el símbolo verde representa, bueno, las zonas de surf en estas playas. Si pasamos al análisis multisectorial, es decir, las presiones cumulativas y los conflictos de los usos, actividades, etcétera, que fue lo que analizamos aquí con los datos que teníamos. Aquí en la leyenda podemos ver que cuando solapamos los principales sectores que explicaba antes, somos capaces de identificar las zonas en las que hay más presión en el Golfo, es decir, en color naranjo y en rojo, donde se concentran todas las actividades. Vamos a verlo en detalles ahora, es decir, si hablamos de conflictos entre el uso y la naturaleza o el medio ambiente, aquí en rojo podemos ver el conflicto entre la conservación y la extracción de petróleo y gas. Es un oleoducto que pasa por ahí, así que cuando utilizáis la herramienta os aconsejo que volváis a esta pestaña y que hagáis un zoom ahí para ver lo que ocurre ahí. Otro conflicto medioambiental es la conservación y la pesca furtiva. Ahí donde tenemos los manglares, además, que es donde hay más conflictos. Con respecto a estos conflictos, después el análisis de la competición por el espacio. Esto mostró este conflicto aquí en rojo, es decir, la pesca artesana contra la extracción de petróleo y gas, es decir, los oleoductos que pasan por las zonas de pesca artesana que mostraba al principio. Tenemos también algunos puntos rojos por ahí abajo que representan las plataformas y los pozos que están dentro de la zona de pesca artesana. Otro conflicto potencial o bueno existente también es entre la pesca artesana y la pesca industrial. En Ecuador hay 2 zonas para la pesca industrial, para las gambas también, y están dentro de la zona de pesca artesana. Si pasamos a continuación a ejemplos de sinergias, porque por supuesto no todos son conflictos, hay sinergias. Asimismo, me gustaría subrayar el turismo en favor de la conservación. Y en Ecuador hay un enfoque interesante también, y es que hay
hay una concesión en los manglares que se destina a los pescadores tradicionales, artesanos, y que pescan en esa zona, pero de manera sostenible. Cuando solapamos todo esto, podemos tener una idea más clara de cuáles son los aspectos transfronterizos de esta región y, por supuesto, los conflictos podrían surgir dependiendo en las decisiones nacionales de un lado de la frontera que puedan afectar al otro. Así que aquí en rojo, por ejemplo, os lo voy a mostrar en la leyenda más abajo. Aquí están los proyectos de petróleo y gas, y algunas de las áreas están muy cerca del litoral y de la frontera, además. Y justo al este tenemos a ambos lados manglares, corales, etcétera. Así que cuando hay objetivos de conservación, es importante tener en cuenta las relaciones, los vínculos entre esos ecosistemas. Pasemos a continuación a los escenarios futuros que hemos desarrollado, diseñado. Son 3, como explicaba mi compañera antes, para el Mediterráneo occidental. Este es de aquí a 2030. Encontraremos exactamente las mismas actividades en el 2030 que las que presenté antes. No consideramos que ningún sector se desarrolle en el sector, sino que se seguirán desarrollando aquellos que ya mencioné, es decir, la extracción petrolífera y de gas dentro y fuera de la zona de pesca artesana, por ejemplo. El segundo escenario es el de conservación. En este caso, podemos ver que los proyectos de extracción de petróleo no verán la luz. Estas son propuestas existentes y a continuación ahí dentro tenemos zonas de alta prioridad para que se declaran como zonas marítimas protegidas. En algunos podrían surgir otros sectores si se desarrollaran de manera sostenible, como por ejemplo la acuicultura mar adentro. El tercer escenario, el integrado, se puede ver en estos sectores que aparecen ahí subrayados. Es que es una mezcla un poco de los dos escenarios anteriores, es decir, un poco de desarrollo de la extracción de petróleo y gas, pero no dentro de la zona de pesca artesana ni dentro de las zonas marinas protegidas que se establecían en el escenario número 2. A modo de conclusión, los principales sectores marítimos del Golfo de Guayaquil representan actividades tradicionales como la pesca, el transporte marítimo y el petróleo y el gas, y un desarrollo sostenible y coherente en las actividades costeras y marítimas en la región será crucial para abordar los crecientes desafíos ambientales, sociales y económicos que afronta esta bahía históricamente compartida. Y aquí podemos encontrar en el sobre, en la pestaña de sobre, las diferentes instituciones en Ecuador, en Perú y a nivel regional que apoyaron el desarrollo de este proyecto piloto. Así que muchísimas gracias por todas las partes interesadas o implicadas y aquellos que trabajaron en este proyecto en el equipo de la PEM. Muchas gracias.